Nadie quería creer cuando él reveló eso. Incluso entre los estudiosos y espiritualistas de la época, muchos temblaron al oír lo que Allan Kardec descubrió. Tras cientos de comunicaciones con espíritus que habían dejado el cuerpo físico, una verdad comenzó a emerger clara e irrefutable. La vida no termina con la muerte. Por el contrario, el momento de la muerte es solo una travesía, un pasaje hacia un plano de existencia que muchos jamás imaginaron. Y lo más impresionante, ese otro lado no es un paraíso genérico ni un castigo eterno, es un reflejo directo de la conciencia, de las intenciones y de los sentimientos que cultivamos en vida. Kardec lo vio y transmitió al mundo una visión que desafiaba los dogmas de la religión y las certezas de la ciencia. Lo que él describió no era simbólico, era un retrato detallado de la realidad espiritual que nos espera, una realidad tan concreta como el suelo bajo nuestros pies. Esa lectura fue mantenida en secreto por muchos, circulaba entre pocos estudiosos, guardada como un conocimiento precioso demasiado para ser banalizado, pero hoy, más que nunca, ella necesita ser rescatada, porque entender la vida después de la muerte transforma la forma en que vivimos. Según Kardec, cuando dejamos el cuerpo físico, llevamos con nosotros solo aquello que somos por dentro. Máscaras sociales, títulos, posesiones, todo eso se disuelve. El espíritu se ve desnudo frente a su propia verdad. Es por eso que él insistía tanto en la reforma íntima, en el cultivo del bien, de la compasión, de la humildad. Lo que somos de verdad no puede ser disfrazado en el plano espiritual. Y si ese mensaje resuena en ti, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Porque a cada nueva revelación vas a entender un poco más del propósito de tu propia existencia. Kardec describió, con base en los relatos espirituales, que la muerte física es como despertar de un largo sueño. Muchos espíritus relataban confusión en los primeros instantes, como si estuviesen en un sueño del cual no conseguían despertar. Otros, los más conscientes, percibían de inmediato que habían dejado el cuerpo y sentían una levedad indescriptible. El desprendimiento varía de acuerdo con el grado de apego a la materia. Espíritus muy ligados a los placeres terrenales o llenos de odio y vanidad experimentaban una especie de torpor, un adormecimiento prolongado. Ya los que cultivaron el bien atravesaban esa transición con serenidad, amparados por entidades luminosas que los acogían con amor. Ese momento de pasaje, según Kardec, es decisivo. Es cuando el alma comienza a cosechar los frutos de lo que sembró en vida, y nada puede ser ocultado. Una de las revelaciones más conmovedoras hechas a Kardec fue sobre el choque moral que muchos espíritus sienten al despertar. Imagina vivir una vida entera creyendo que la muerte era el fin, o que bastaría cumplir rituales exteriores para alcanzar el cielo. Y entonces, al despertar en el plano espiritual, descubrir que nada de eso bastaba, que lo que cuenta son las intenciones reales, las actitudes silenciosas, el amor que cultivamos, y no los gestos vacíos. Kardec relató casos de espíritus profundamente abatidos al percibir que desperdiciaron la existencia con futilidades. Otros, humildes y anónimos en vida, se encontraban envueltos en luz. Esa justicia divina, que no se basa en apariencias, sino en lo íntimo del ser, fue una de las mayores confirmaciones espirituales recibidas por él. Una verdad que libera y al mismo tiempo nos llama a la responsabilidad. ¿Y qué viene después de ese despertar? Kardec describió que el espíritu pasa a vivir en un plano correspondiente a su estado moral y vibratorio. No hay un único cielo o infierno. Existen múltiples esferas, realidades espirituales organizadas por afinidad. Los buenos se atraen por los buenos. Los que aún cargan sombras se reúnen con semejantes. Eso no es castigo, es ley natural. Así como en la tierra afinidades unen personas, en el plano espiritual lo mismo acontece en escala mucho más profunda. Espíritus que se aman se reencuentran, lazos verdaderos no se pierden con la muerte, pero las ilusiones se deshacen. El espíritu ve con claridad quién realmente lo ama, quién apenas fingía,
¿Quién está listo para evolucionar a su lado? Es un reencuentro con la verdad, y para muchos, ese es el comienzo de una nueva jornada, más lúcida, más pura. Hay también los que permanecen presos a la materia incluso después de la muerte. Allan Kardec relató casos impresionantes de espíritus que no percibían que estaban desencarnados. Vagaban por lugares que frecuentaban en vida, intentando interactuar con los vivos, sin éxito. Sufrían con el apego, con la rabia, con la incomprensión, y necesitaban tiempo, y muchas veces de auxilio espiritual, para liberarse de ese estado. Kardec llamaba eso de perturbación espiritual. No es un castigo, es una consecuencia natural de la ignorancia y del apego. Esos relatos nos hacen pensar cuánto estamos preparados para dejar todo atrás, cuánto aceptamos la impermanencia de la vida física. El despertar espiritual no comienza con la muerte, sino con la conciencia que cultivamos ahora. Y esa es quizás la mayor lección escondida en los mensajes que él recibió. Kardec también oyó de diversos espíritus que el plano espiritual no es un vacío abstracto, sino un mundo vivo, lleno de actividades, encuentros y aprendizajes. Los espíritus no se quedan parados, flotando en una especie de limbo. Por el contrario, hay escuelas espirituales, misiones, trabajos en favor de la humanidad encarnada. Hay centros de acogida para los recién desencarnados, hospitales espirituales donde heridas morales son tratadas con paciencia y luz. Todo eso acontece en dimensiones más sutiles, pero organizadas con una lógica superior. La evolución continúa. El espíritu no se torna perfecto al salir del cuerpo. Él apenas retoma su verdadera identidad, y con ella, la responsabilidad por todo lo que hizo, pensó y sintió. El libre albedrío permanece, la cosecha también. Esa vida, además de la vida, es la continuación natural de lo que somos ahora. Y cuanto más despiertos estemos, más suave será esa transición. Los espíritus relataron a Kardec que la comunicación entre ellos no se da por palabras, sino por pensamientos y sentimientos. Todo es percibido de forma directa, sin máscaras. La mentira no existe, porque todo vibra con autenticidad. Eso torna los encuentros profundamente verdaderos. Un espíritu sabe lo que el otro siente. No hay cómo esconder intenciones, resentimientos o amores. Eso también significa que cualquier culpa, pena u odio cargado en el corazón se manifiesta allí de forma intensa. Por eso, la purificación interior es tan importante. No se trata de moralismo, sino de levedad. Un espíritu leve puede subir, viajar, reencontrar entes queridos, trabajar en misiones de auxilio. Un espíritu denso, preso a sentimientos negativos, queda limitado, como que envuelto en una niebla. Esa diferencia entre libertad y limitación comienza en las elecciones que hacemos aquí, hoy, a cada pensamiento que nutrimos. Entre los relatos más emocionantes que Kardec reunió están los reencuentros en el plano espiritual. Padres que abrazaban sus hijos, parejas que se amaban además del tiempo, amigos que se reconocían por la vibración. Esos encuentros no son automáticos ni garantizados. Ellos acontecen cuando hay afinidad verdadera, cuando ambos los espíritus están en sintonía. A veces, uno ya evolucionó y el otro aún está preso a la materia, y el reencuentro necesita esperar. Pero cuando acontece, es algo indescriptible. Según los relatos, el amor verdadero es como una luz que atraviesa las dimensiones. Ninguna distancia es demasiado grande para él. Y cuando dos espíritus vibran en la misma frecuencia, el universo espiritual crea el momento cierto para ese reencuentro. Kardec anotó con cuidado esos testimonios, como pruebas vivas de que el amor nunca muere. Él apenas cambia de forma, de tiempo y de lugar. Kardec también reveló que el espíritu, después de la muerte, pasa por una revisión completa de su última existencia. Es como asistir a una película de la propia vida, pero sintiendo todas las emociones que causó en los otros, cada palabra que hirió, cada gesto que ayudó, cada elección silenciosa. Nada es olvidado. Pero no es un juicio externo.
es una inmersión interna. El espíritu se ve con los ojos de la verdad. No hay condenación, sino comprensión profunda. Y con ella, la voluntad de reparar, de evolucionar, de hacer diferente. Es así que muchos espíritus piden nuevas encarnaciones, no para ser castigados, sino para crecer, para reequilibrar lo que fue desequilibrado. Esa justicia divina, que se basa en la conciencia y no en el castigo, fue una de las mayores revoluciones traídas por Allan Kardec. Una revelación que aún hoy desafía sistemas religiosos que predican el miedo en vez del amor. Esa nueva encarnación no acontece de forma aleatoria. Según Kardec, ella es planeada cuidadosamente por espíritus superiores, en conjunto con el propio espíritu que irá a reencarnar. Es escogido el local, la familia, los desafíos, los aprendizajes principales. Nada es impuesto. Todo es acordado con vistas a la evolución. Hay misiones a cumplir, vínculos a reencontrar, deudas a reparar. Pero también hay bendiciones, oportunidades, encuentros que tocan el alma. La vida no es un castigo, es una escuela sagrada. Y cada existencia es una chance de acercarse más de la luz. Esa visión quita el peso del fatalismo y coloca en nuestras manos el poder de la transformación. Si todo tiene un propósito, entonces cada dolor, cada alegría, cada pérdida, tiene un sentido mayor. Kardec nos enseñó a ver además de las apariencias, a confiar que lo invisible organiza lo visible con sabiduría profunda. Pero ¿qué acontece con los que se niegan a aprender, vida tras vida? Allan Kardec no habló en condenación eterna. Él habló en estancamiento. Espíritus que rechazan el bien, que se apegan al egoísmo y a la maldad, acaban aislándose en esferas densas, frías, solitarias. Sufren con sus propias vibraciones, no por castigo, sino por afinidad. Pero hasta mismo esos espíritus tienen en algún momento la chance de despertar. A veces es preciso mucho dolor, muchos siglos, muchos reencuentros frustrados, pero el llamado de la luz nunca se calla. Siempre habrá un momento en que el alma se cansa de la oscuridad y busca algo más, y en ese instante ella encuentra ayuda. Siempre habrá espíritus dispuestos a rescatar, a guiar, a amar. Ese es el gran consuelo de la doctrina espírita. Nadie está perdido para siempre. La chispa divina nunca se apaga, por más distante que esté de la luz. Allan Kardec también trajo una revelación poderosa sobre el tiempo en el plano espiritual. Diferente del tiempo lineal que conocemos aquí, el tiempo del espíritu es medido en percepción, conciencia y transformación. Un minuto de lucidez puede equivaler a años de progreso. De la misma forma, siglos pueden pasar para un espíritu preso en sus propias ilusiones, sin que él perciba evolución. Es por eso que el despertar espiritual aquí en la tierra es tan precioso. El tiempo encarnado es oportunidad. Cada segundo puede ser una semilla de crecimiento. Y cuando volvemos al plano espiritual con ese suelo fértil, la cosecha es abundante. Los espíritus que aprovecharon bien el tiempo en la tierra irradian paz, sabiduría, amor. Son ellos que muchas veces retornan como mentores, como guías, como compañeros invisibles de jornada. Kardec oyó muchos de ellos, y de ellos recibió lecciones que continúan guiándonos hasta hoy. Otro punto crucial revelado en los mensajes espirituales es que el dolor continúa después de la muerte, pero con un propósito. Espíritus que partieron cargando culpa, arrepentimiento o penas profundas relataban sensaciones intensas. Sentían las consecuencias emocionales de lo que habían hecho o dejado de hacer, pero también relataban el alivio inmenso al ser acogidos, oídos y orientados. El plano espiritual no es un tribunal frío, es un espacio de cura, y el primer paso de la cura es encarar la propia verdad. Muchos espíritus se liberan de ese dolor cuando comprenden que pueden recomenzar, que el pasado no los condena, apenas los invita a la reparación. El dolor en ese contexto es un aliado. Ella muestra dónde está la herida, y donde hay herida puede haber cura.
Allan Kardec dejó eso claro. El sufrimiento del espíritu no es eterno. Es una etapa, un llamado, un punto de viraje en el camino del alma. En diversas comunicaciones, los espíritus también revelaron a Kardec que existen ciudades espirituales, organizadas como verdaderos hogares de aprendizaje y evolución. Una de las más conocidas posteriormente por otros médiums es Nuestro Hogar, pero Kardec ya relataba la existencia de esas colonias espirituales. Ellas poseen áreas de estudio, arte, cura, reencuentro, silencio y meditación. No son utopías, son reflejos elevados del pensamiento colectivo de los espíritus que allí viven. Lo que une todos esos espacios es la vibración. Solo entra quien vibra en la misma frecuencia. Por eso, la transformación interior es la única llave posible. Kardec entendía que no hay privilegios en el mundo espiritual. El mérito está en la esencia, en las elecciones hechas en silencio, en los esfuerzos sinceros de mejoría. Cada colonia espiritual es como una escuela avanzada para los que desean servir, aprender y evolucionar. Una preparación para misiones aún mayores. ¿Y qué acontece con los suicidas? Ese fue uno de los temas más delicados abordados por Allan Kardec, siempre con profundo respeto. Él no trajo condenación, sino comprensión. Los espíritus que interrumpen la propia vida despiertan en un estado de confusión y dolor. Se sienten aún presos a las emociones que los llevaron a ese acto. Muchos no perciben que murieron. Otros sienten la angustia ampliada, como si el dolor interior hubiese ganado un eco, pero con el tiempo se arrepienten, buscan auxilio y son acogidos. No hay infierno eterno, hay consecuencias. El suicidio no resuelve, apenas adía y a veces agrava el dolor. Pero el amor divino no rechaza a nadie. Cada espíritu será en algún momento tocado por la luz y encontrará manos extendidas. Kardec nos enseñó que la vida es sagrada y que el sufrimiento, por más intenso, puede ser superado con fe, apoyo y propósito. Kardec también investigó las experiencias de espíritus misioneros, aquellos que escogen encarnar con tareas especiales, volcadas al progreso colectivo. Son almas que, incluso pudiendo permanecer en los planos superiores, descienden voluntariamente para ayudar. Muchas veces nacen en hogares difíciles, enfrentan dolores profundos, pasan por pruebas desde cedo, pero todo hace parte de una preparación. Esas almas cargan una luz interior que las sustenta, y cuando despiertan para su misión, irradian esperanza. Allan Kardec recibió comunicaciones de espíritus que cumplieron misiones semejantes y retornaron al plano espiritual con profunda gratitud. Incluso delante de tantos dolores, se sintieron honrados por participar del plano divino. Esa revelación nos recuerda que nada es por acaso. A veces el sufrimiento esconde un llamado, y las heridas del alma son, muchas veces, marcas de coraje espiritual. Hay una revelación que toca profundamente el corazón, la certeza de que nadie está solo después de la muerte. Kardec describió con base en cientos de relatos que cada espíritu es recibido por entidades afines, muchas veces por entes queridos que partieron antes. No existe abandono. Incluso los más perdidos son en algún momento alcanzados por espíritus que vibran amor. Esa acogida no es automática, depende de la apertura del espíritu, pero siempre acontece en el tiempo cierto. La vida espiritual no es un lugar de soledad, es un reencuentro constante con lo que es verdadero, con lo que es eterno. El amor, la bondad, la conciencia, todo eso permanece, y es eso que guía el espíritu. Saber de eso cambia todo, porque cuando perdemos a alguien, no perdemos para siempre. Cuando morimos, no desaparecemos. Apenas volvemos para casa, y esa casa está esperando con luz. Otra revelación impactante hecha por Allan Kardec, a través de comunicaciones serias y criteriosas, es que el espíritu conserva su individualidad después de la muerte. No se diluye en una energía impersonal, ni pierde sus memorias esenciales. Aquello que realmente somos permanece. Nuestra identidad, nuestros sentimientos más nobles, nuestras conquistas interiores
siguen con nosotros. Eso reconforta porque muestra que el vínculo con quien amamos no se quiebra con la muerte. Al contrario, Él se fortalece en el plano donde todo es visto con más claridad. No somos sustituidos, borrados, disueltos. Somos reconocidos, acogidos y comprendidos como somos. La muerte, por lo tanto, no destruye el yo verdadero. Ella lo revela. Y lo que parecía fin es revelado como un nuevo comienzo, un retorno a la esencia que nunca dejó de existir. Es por eso que Kardec hablaba de la vida después de la muerte como una continuidad y no como un destino desconocido. Esas enseñanzas también nos ayudan a entender los llamados espíritus sufrientes. Son almas que partieron cargando emociones densas, arrepentimientos profundos, culpas que no supieron curar en vida. Muchos de esos espíritus quedan presos a lugares o personas, reviviendo mentalmente situaciones de dolor. Kardec estudió esas manifestaciones con seriedad, no para alimentar el miedo, sino para ofrecer caminos de luz. La oración, la caridad y la vibración de amor pueden auxiliar mucho a esos hermanos, y más que eso, nos muestran que debemos cuidar ahora de nuestras emociones, de nuestros vínculos, de nuestra conciencia, porque lo que no curamos aquí nos acompaña después. La espiritualidad no quiere que vivamos con culpa, sino con responsabilidad. El sufrimiento no es un castigo divino, es un reflejo del alma pidiendo equilibrio, y cada gesto de compasión puede ser un bálsamo, tanto para quien está aquí como para quien ya partió. Un punto que Kardec destacaba con firmeza es que el miedo a la muerte nace de la ignorancia. Cuando no se comprende lo que viene después, la muerte asusta, paraliza, genera desesperación. Pero cuando se entiende que ella es apenas un pasaje, un cambio de estado, ese miedo se disuelve. No porque la muerte sea fácil, sino porque ella deja de ser un abismo. Pasa a ser un puente, el puente entre lo que fuimos y lo que estamos listos para ser. Por eso, conocer la verdad sobre la vida después de la muerte es liberador. No se trata de adoctrinar, sino de iluminar. Kardec no quería crear una nueva religión, sino despertar conciencias. Y al mostrar que el alma sobrevive, que evoluciona, que reencuentra a los que ama, él retiró el velo del miedo y plantó la semilla de la esperanza. Una esperanza sólida, basada en hechos, experiencias y testimonios que resuenan con la fuerza de la verdad interior. Y no es solo la esperanza que brota de esas revelaciones, es también un nuevo sentido de propósito. Cuando comprendemos que la vida continúa, cada actitud gana peso, cada palabra se torna un reflejo eterno, cada elección deja una marca. Kardec mostraba que el verdadero sentido de la existencia está en evolucionar, en servir, en amar. No hay sentido en acumular bienes que no llevaremos, ni en alimentar vanidades que no tendrán valor alguno en el plano espiritual. Lo que importa, al fin, es lo que construimos dentro de nosotros. La paz que cultivamos, la empatía que ofrecemos, la luz que esparcimos incluso en las horas más difíciles. Eso no se pierde, eso viaja con nosotros, atraviesa dimensiones, nos fortalece delante de la verdad eterna. La espiritualidad nos invita a vivir con más conciencia, no por obligación, sino por sabiduría, porque todo lo que somos ahora será el punto de partida de lo que viviremos después. Kardec también fue claro al decir que no existe un momento exacto en que el alma se torna perfecta. La perfección es una meta distante, pero accesible. Cada espíritu recorre ese camino en su tiempo, con sus desafíos. Unos avanzan más rápido, otros tropiezan y recomienzan. No hay comparación. Lo importante es seguir adelante, con humildad y firmeza. La espiritualidad no juzga el ritmo, sino la intención. El deseo sincero de mejorar ya es, por sí solo, una luz poderosa. Kardec enseñó que incluso los errores son experiencias valiosas, cuando comprendidos con verdad. Que caer hace parte del aprendizaje, que el sufrimiento puede abrir puertas que el confort jamás abriría,
Esa visión nos saca de la desesperación y nos coloca en el camino del autoconocimiento. Cada paso, cada lección, cada superación es un avance en la jornada del alma, y esa jornada no termina con la muerte. Ella apenas cambia de paisaje. Una de las pasajes más emocionantes de lo que Kardec nos dejó es sobre el reencuentro con la propia esencia. Muchos espíritus relataron que al despertar en el plano espiritual, sentían como si hubiesen vuelto a ser quien realmente eran, sin máscaras, sin presiones externas, sin miedo de juicio. El alma reencuentra su libertad, su origen, su verdad. Y en ese momento, todo lo que era ilusión se disuelve. Títulos, apariencias, conquistas materiales, nada de eso tiene valor. Solo importa lo que quedó en el espíritu, los sentimientos verdaderos, los vínculos reales, los aprendizajes vividos con el corazón. Esa revelación es profundamente transformadora. Ella nos invita a vivir de forma más auténtica, más conectada con lo que es esencial, porque cuando la última hora llegue, no llevaremos lo que tenemos, llevaremos apenas lo que somos. Y eso, Kardec decía, es lo que determina todo lo que vendrá después. Los relatos espirituales compilados por Allan Kardec también apuntan que el espíritu, después de la muerte, percibe la vida con una lucidez que jamás tuvo mientras encarnado. Las ilusiones del orgullo, de la vanidad, de la disputa pierden fuerza, y en su lugar surge la comprensión profunda sobre la interdependencia de todas las cosas. Muchos espíritus relataban una especie de choque al percibir que podrían haber hecho mucho más, amado mucho más, perdonado mucho más. El tiempo encarnado es visto como un presente sagrado, y ese arrepentimiento se transforma en impulso para recomenzar. Por eso, Kardec afirmaba que la verdadera muerte no es la del cuerpo, sino de la conciencia adormecida. Cuando despertamos para esa realidad más amplia, no tenemos más tiempo a perder. La vida gana otro valor, y el deseo de evolucionar se torna una fuerza interior poderosa, capaz de transformarnos por dentro y por fuera. Esa transformación, según las enseñanzas recibidas por Kardec, no depende de religión, dogma o rituales exteriores. Ella nace de la intención sincera, del esfuerzo constante y del amor vivido en las pequeñas cosas. Muchos espíritus relataron que los actos más simples, un abrazo, una palabra de consuelo, un gesto de perdón, eran luces intensas en el plano espiritual. El universo del alma es hecho de vibraciones, y cada actitud aquí repercute allá con una fuerza que no imaginamos. Kardec nos invita a entender que la espiritualidad no está distante ni restringida a templos. Ella está en las elecciones cotidianas, en el modo como tratamos a los otros, en cuanto somos verdaderos con nosotros mismos. La vida espiritual comienza ahora, y cuanto más conscientes estemos de eso, más preparado estará el espíritu para la travesía que un día todos haremos. No por miedo, sino por amor a nuestra propia esencia. Y si hay algo que los mensajes espirituales dejan claro, es que la evolución nunca acontece sola. Espíritus se ayudan, se rescatan, se impulsan mutuamente. Nadie crece aislado. En el plano espiritual, los lazos verdaderos se tornan puentes de luz. Cuando amamos a alguien sinceramente, ese amor se torna una fuerza activa entre las dimensiones. Kardec relataba casos de espíritus que auxiliaban a entes queridos aún encarnados, inspirando, protegiendo, orientando. Y también hablaba sobre los mentores espirituales, seres más evolucionados que nos acompañan desde antes del nacimiento. Ellos no interfieren en nuestro libre albedrío, pero ofrecen señales, intuiciones, encuentros. Son como faros silenciosos. Saber de eso nos ayuda a vivir con más atención, más gratitud y más confianza. Porque incluso en los momentos más difíciles nunca estamos solos. Hay una red invisible de amor sustentando nuestros pasos. Muchas veces, el sufrimiento intenso lleva a la persona a preguntarse si la vida tiene sentido. Kardec nos responde, con serenidad, que sí, que el sufrimiento es parte de un proceso mayor, de purificación, de liberación, de maduración del alma.
Él no romantiza el dolor, pero tampoco la ve como algo sin propósito. Para el espíritu inmortal, cada dolor es una lección. Y lo que hoy parece injusticia puede ser, en verdad, el rescate de algo que necesita ser comprendido. Eso no elimina nuestro derecho de llorar, de sentir, de buscar apoyo, pero nos ofrece una nueva lente, la lente de la eternidad. Cuando miramos la vida con esa perspectiva, cada obstáculo se torna una escalera, cada pérdida, una redirección, cada caída, una chance de levantar con más sabiduría. Kardec no prometió un camino fácil, sino verdadero. Y en esa verdad encontramos el consuelo que el alma busca. Esas revelaciones también cambian la forma como vemos la muerte de los otros, no como una pérdida definitiva, sino como una separación temporal. Kardec escribió sobre espíritus que acompañaban los velorios de los propios cuerpos, observando los sentimientos de los que se quedaban. Muchos se emocionaban al ver el amor verdadero en los gestos de despedida. Otros se entristecían al percibir que en vida no fueron verdaderamente valorizados. Eso nos invita a amar más ahora, a perdonar más ahora, a expresar más ahora, porque la muerte no es el fin, sino el silencio entre dos canciones. Y cuando reencontramos a aquellos que partieron, lo que permanece es la verdad de lo que sentimos. El amor verdadero siempre encuentra un camino, y cuanto más vivamos ese amor aquí, más leve será el reencuentro del otro lado. Allan Kardec nos dejó ese legado: vivir de modo que la añoranza no duela sino ilumine. Al reunir esos mensajes, Allan Kardec no quiso crear miedo o ilusión, quiso preparar conciencias, quiso ofrecer una llave que abre puertas interiores, porque entender la vida después de la muerte es, en verdad, entender la propia vida. Todo está conectado, la materia y el espíritu, lo visible y lo invisible, el ahora y el después. Nada es por acaso, y cuanto más comprendemos eso, más libres nos tornamos. No para escapar de la realidad, sino para vivirla con profundidad. Kardec era un científico del alma, y como todo buen científico, buscaba la verdad con coraje. Él oyó, comparó, analizó, cuestionó, y al fin encontró un camino de luz. Ese camino no es fácil, pero es liberador. Él comienza en el autoconocimiento y sigue por el camino del amor. Y quien recorre ese camino jamás estará perdido, porque carga dentro de sí la certeza de que la vida, en todas las formas, es sagrada. A lo largo de sus investigaciones y diálogos con el mundo invisible, Allan Kardec mostró que el destino final del espíritu es la perfección. Una perfección que no es inalcanzable, pero que se construye paso a paso, vida tras vida, elección tras elección. Cada experiencia en la tierra es una página escrita en ese libro eterno del alma. Cada renuncia al ego, cada gesto de amor, cada superación silenciosa se torna una conquista luminosa. La muerte no apaga eso. Apenas revela con claridad lo que fue construido. Y por eso, vivir con conciencia es tan esencial, porque todo lo que hacemos resuena en el tiempo. Todo lo que sentimos nos modela. Todo lo que damos retorna. Kardec decía que la ley divina es justa, pero también infinitamente amorosa. Y entender la vida espiritual nos ayuda a vivir con más propósito aquí. La muerte no es un punto final, sino una coma en el texto infinito del espíritu. Kardec también resaltaba que el saber por sí solo no salva. Conocer las leyes espirituales es el primer paso, pero es en la vivencia diaria que se hace la verdadera transformación. El orgullo disfrazado de conocimiento puede alejarnos de lo esencial. Por eso, la humildad siempre fue un pilar en sus enseñanzas. Saber que estamos en aprendizaje, reconocer nuestras sombras, perdonar nuestros errores y continuar caminando. Ese es el verdadero progreso. Los espíritus que más brillaban en las comunicaciones no eran los que sabían todo, sino los que amaban mucho. La luz que irradiaban venía del corazón. Kardec aprendió, con ellos, que la evolución espiritual no es una escalera social del más allá, sino un proceso íntimo, silencioso, continuo. Y cuanto más simple se tornaba el alma,
más próxima estaba de la plenitud. Esa es la sabiduría que él quiso dejar para todos los que buscan algo mayor. ¿Y qué decir de la añoranza que queda cuando alguien parte? Kardec, con delicadeza y respeto, nos enseñó que la añoranza es un lazo, un puente que continúa conectando los corazones. Cuando recordamos con amor, cuando oramos con sinceridad, cuando seguimos viviendo con gratitud, estamos manteniendo viva esa conexión. La muerte física puede llevar un cuerpo, pero no rompe los lazos verdaderos. Espíritus que se aman continúan amándose. Y muchas veces permanecen próximos, velando, guiando, inspirando. Kardec decía que el dolor de la ausencia es natural, pero que puede ser suavizada por la certeza del reencuentro. Nada se pierde en la creación divina, y lo que fue vivido con verdad se eterniza. Esa visión trae consuelo y renueva la esperanza. Saber que aquellos que partieron continúan existiendo, creciendo y amándonos, da nuevo sentido al luto, porque el alma siente cuando el amor continúa. Hay aún una última llave revelada por Allan Kardec que muchos ignoran: la importancia de la reforma íntima como preparación para la vida espiritual. No basta esperar que el mundo cambie, es preciso cambiar por dentro, cultivar el perdón, el desprendimiento, la honestidad, no porque alguien nos cobre, sino porque eso nos libera. El espíritu que se esfuerza sinceramente por ser mejor, incluso errando, está en sintonía con las leyes universales, y eso lo fortalece en la travesía para el más allá. Kardec mostró que no hay atajos para la elevación, pero hay caminos seguros: el amor, el trabajo útil, el conocimiento, la caridad silenciosa. Esas son las semillas que florecen en el plano espiritual. Y cuanto más conscientes estemos de eso, más preparados estaremos para vivir y para morir con serenidad, no con miedo, sino con la certeza de que hay sentido en todo. La muerte, en la visión espírita, no es un castigo ni un premio, es una continuación. Y cada espíritu lleva consigo exactamente aquello que cultivó en vida. Por eso, Allan Kardec insistía: despierte ahora. No espere el fin de la existencia física para buscar la verdad, para reconciliarse con quien ama, para perdonar, para cambiar. La vida espiritual no comienza después de la muerte, ella ya late dentro de usted. Cada pensamiento elevado, cada gesto de bondad, cada acto de justicia es un paso rumbo a la luz. Y cuando ese momento llegue, porque él llegará, que podamos atravesar con el corazón en paz, con la conciencia limpia, con el alma leve. Ese es el mayor legado que podemos dejar, no una herencia material, sino la vibración del bien que esparcimos. Que este video sea una semilla en su corazón. Si él tocó usted, comparta, suscríbase y continúe su jornada con más fe y verdad.